estudios en la Escuela de Hechos. Estamos iniciando con esta lección número 2, aprendiendo acerca del tema de identidad. Así que te animamos a que tú puedas sacar tus apuntes, aprender más acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión nos sigue acompañando la pastora Pamela McLean. Buenas tardes, pastora, ¿cómo está? Hola Adrianita, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de poder compartir esta lección acerca de la identidad. La lección pasada fue muy buena, así que estamos súper contentos y expectantes de lo que el Señor nos va a hablar. Sí, estamos expectantes también. Así es, y el día de hoy vamos a tratar de por qué tener una identidad. Pero antes de iniciar la lección, en pantalla están saliendo nuestras redes sociales para que nos conozcas un poco más y sigas aprendiendo de la palabra de Dios con estudios previos que tenemos de la palabra. Pero pastor, ahora sí, estamos listos para iniciar de lleno en este tema. Sí, amén. Bueno, queremos tomarnos el tiempo de esta sesión para hablar la importancia de tener identidad. ¿Por qué es tan importante? Si nosotros no somos, no nos decidimos en encontrar nuestra identidad en Cristo, en alimentar nuestra identidad en Cristo para poder caminar en ella, vamos a encontrar nuestra identidad o vamos a intentar encontrar nuestra identidad en cualquier otra cosa, como también dijimos un poquito en la clase anterior. Hay tantas cosas que pueden intentar robarnos nuestra identidad, intentar hacer que nosotros hagamos un esfuerzo para poder estar identificados con algo, para poder sentirnos que pertenecemos a algo, que vamos a estar constantemente buscando en dónde podemos encajar, y esto no siempre es algo que hacemos conscientemente, sino también de manera inconsciente, estar en esta búsqueda de a dónde pertenezco, quién soy, para dónde voy. Y el estar en esta búsqueda, como nos quedamos en la clase anterior, es algo agotador. No es algo para lo cual fuimos creados. Entonces ahí viene la importancia de encontrar nuestra identidad en Cristo de la manera en la que Pablo lo enseñaba. Entonces, en la sesión anterior habíamos entrado un poquito a Efesios 1 y estuvimos hablando en Efesios 1. También vimos el saludo, creo que sí alcanzamos a leer Efesios 1:1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Nuevamente, Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y ya comienza a referirse a quién le escribe. Y él comienza a poner identidad en estas personas, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Entonces, Pablo aquí no solamente les dice que son santos y fieles en Cristo, los identifica como personas santificadas y personas fieles en Cristo, no necesariamente en su propia habilidad de ser santo y fiel, sino en la habilidad que Cristo les da de ser santos y fieles. Entonces, Pablo está poniendo un poquito de identidad en ellos. Y dice, 2, gracia y paz a vosotros de Dios. O sea, gracia y paz de Dios para ustedes. Eso quiere decir una correcta relación. Está saludándoles, diciéndoles: aquí no vengo con armas, no vengo a juzgarlos, no vengo a poner palabras negativas hacia ustedes, ni a identificarlos con algo negativo, sino que gracia y paz de Dios para ustedes. Vengo en son de paz, si lo podemos decir de alguna forma. Y en el 3 comienza a listar, tú, Adrianita, les dejaste como tarea a las personas que están viendo este programa en la anterior clase de que comenzáramos a leer Efesios. Entonces, si aún no lo has hecho, sería súper bueno que lo puedas hacer desde ya y comiences a leer desde el verso 3 en adelante, como que tú nos... Mira, esta es la imagen que me gusta poner. Puedes imaginar que no sabes nada de tu trasfondo,
Imagínate que eres una persona que no conoce ni a su papá ni a su mamá, que no sabe de qué país vino, una persona que no sabe qué es lo que la familia de la cual viene hace, hacía, cómo eran, cómo actuaban. Imagínate que eres una persona que a lo mejor no tiene idea por una u otra razón y necesitas descubrir de dónde vienes, quiénes fueron tus padres, necesitas descubrir dónde naciste, qué tipo de familia es tu procedencia, cuáles son tus raíces, qué sé yo. Comienza a leerlo desde esa perspectiva. Estás descubriendo cuáles son tus raíces, de dónde viniste. Esa es la manera en la que debiéramos leer Efesios 1, para llenarnos de identidad. ¿Sí? No sé si has visto en las películas o a lo mejor has conocido a alguna persona que ha tenido padres adoptivos, pero que en un punto de la vida necesitan, hay unas películas, un par de series que me vienen a la mente, pero no las voy a meter aquí, porque si no nos vamos a entretener con la serie, pero de personas que han sido adoptadas y que en un punto de la vida necesitan saber de dónde vienen, porque hay como una necesidad, como decíamos al principio, de saber realmente quién soy, realmente de dónde vengo y cuál es mi procedencia. Y esa es la necesidad que tú y yo tenemos de descubrir nuestra identidad. La identidad no es algo que tú escoges, ya este es un punto súper importante. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Hay que tomar apuntes. Porque sí, el sistema del mundo nos trata de enseñar de que tú puedes escoger quién quieres ser, que tú puedes escoger con qué te identificas y qué decides que quieres ser, porque la decisión la tienes tú. Pero la realidad es que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, por lo tanto no tenemos la capacidad de escoger cuál es nuestra identidad. Es el Señor, nuestro Creador, quien nos hizo, quien sabe cuál es, quién somos, hacia dónde vamos, para qué fuimos hechos, cuál es el propósito. Todo lo que involucra a nuestra vida es algo que Él ha determinado en su plan, en su maravilloso plan, y como dice la palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él nos ha creado para que tengamos un futuro y una esperanza. Es algo bueno. No tiene la connotación negativa de decir, bueno, me tocó aceptar la identidad que Dios me dé, aunque no sea lo que yo quiero, sino que es algo perfecto porque no es nada más ni nada menos que tu propio padre, el que te ama más, quien decidió cuál es tu identidad. Entonces es algo súper bueno. No tiene la connotación negativa de pucha, ¿ya? Entonces es él quien, sí. Porque exactamente cuando uno comienza a ver estos planes de parte de Dios que tiene que ver y están directamente ligados a la identidad, uno comienza a decir, tal vez Dios me va a dar algo que la forma en donde Él se identificaba era de esa forma. Él también creía que Dios le había hecho a Él santo y fiel. Entonces tiene como mucho que ver y está interconectado nuestra identidad con lo que Jesús hizo y también la forma en la que vemos a otros. Así es, definitivamente es así. Y entonces, para ir avanzando con esto, él es él el que ha puesto una perfecta identidad para ti y ahora nosotros tenemos que conocerla, simplemente conocerla. No es que está oculta de ti y es un misterio y es muy difícil y tienes que encontrar la forma de como que fuera un enigma. No es un enigma, está ahí para ti, simplemente tienes que conocerla, pero la tenemos. Entonces aquí está listada. Para mí esto es como que estuvieras leyendo la carta de tu genealogía para descubrir de dónde vienes, cuál es tu familia. Entonces, no sé si quieres leer, Adrianita. Léelo Claro. tú y yo, y para también poder escucharte. Hasta el 15, ¿cierto? Sí. Ya.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí te voy a detener, ahí te voy a detener. Claro. Entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, lo primero que podemos ver es que nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Somos bendecidos. Puedes encontrar esa verdad, que estoy bendecido en Cristo, y mirar tu realidad y decir, no me veo bendecido en Cristo. Es por eso que tenemos que comenzar a identificarnos con la verdad espiritual para que eventualmente nuestra situación natural momentánea se pueda conectar a lo que soy. Sigue nomás. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Perfecto. Entonces dice que te escogió antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Él te escogió antes de que tú hayas hecho las cosas bien o hayas hecho las cosas mal. Wow. Como hablábamos en la clase anterior, Pablo no estaba tratando de ser perfecto para que los romanos lo acepten. Su identidad estaba en Cristo, entonces no había nada que él pudiera lanzar de su currículum que lo ayude, lo beneficie o le afecte a la perspectiva que los romanos tenían de él, porque para Pablo eso no era importante. Lo importante era lo que Dios piensa de él. Entonces, en este caso, para nosotros, el apoderarnos de este verso 4, en donde dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, porque cuando tú escoges algo, si vas a comprar frutas y están todas las frutas ahí, tú vas a escoger las más bonitas, vas a escoger las que te sirven, las que a tus ojos son las mejores. No vas a elegir la manzana que está fea, la que se nota que esa manzana no está rica, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, Él nos escogió. Él nos escogió porque Él decidió tomarnos, ¿ok? Entonces, ese sentido de aceptación ya lo tenemos, ok, check con esto, porque antes de haber hecho las cosas bien, antes de haber hecho las cosas mal, Él nos escogió. De hecho, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si te pones a pensar, humanamente no tiene mucho sentido que Él te escoja antes de la fundación del mundo, porque no estabas creado en ese momento, pero en su corazón Él nos conocía. A cada uno de nosotros, Él nos conocía en su corazón, aún antes de crearnos. Wow. Él nos escogió. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, fuimos escogidos. Y nos escogió para un propósito, que es el ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces tenemos la capacidad en Cristo de ser santos y sin mancha. Dios no nos puede decir que esto es lo que quiero, que sean santos y sin mancha, y vean cómo lo logran, ojalá esfuércense e intenten ser santos y sin mancha, porque Dios sabe que nosotros no podemos en nuestra humanidad hacerlo. Él lo proveyó para nosotros, y por eso es como cuando alguien crea una taza, el que hace la taza la hace para poder poner líquido adentro y que tú puedas tomar el café, el té, lo que sea, con un propósito. Entonces la taza tiene la capacidad porque fue creada para las cosas calientes, porque si pones agua hirviendo en un vaso, el vaso se quiebra, no tiene la capacidad, pero la taza sí. Entonces es la misma cosa para nosotros. Él nos creó para ser santos y sin mancha, pero nos dio la capacidad en Él de soportar eso y no quebrarnos en su fuerza. Wow. ¿Cierto? Tengo una pregunta de lo que estabas leyendo en el versículo 4. Me llama mucho la atención que dice que Él nos llama santos y sin mancha delante de Él. Y justamente con esta parte de la identidad, estoy viendo mientras tú hablas que no tiene nada que ver lo que yo hago con mi propia identidad. Porque creo que el mundo, el sistema de este mundo, habla mucho del tienes que ser para parecer, no sé si han escuchado ese dicho,
pero tiene mucho que ver con lo que tú haces, con los logros que tienes, pero vemos que en Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Exactamente. Esa es una identidad basada en tu esfuerzo. Y el problema con la identidad basada en nuestro esfuerzo es que cuando lo estás haciendo súper bien, te puedes sentir súper confiado de que eres, vamos a decir, me identifico como una persona muy saludable. Entonces, cuando estoy comiendo sano y cuando estoy haciendo ejercicio, me siento con mi identidad perfecta y este soy yo. Pero cuando de repente me pongo a comer otras cosas que no debo comer o dejo de hacer ejercicio, mi identidad se cae del suelo y me siento condenado porque no estoy cumpliendo la expectativa, porque estoy poniendo mi identidad en mis acciones, no estoy poniendo mi identidad en algo que es estable, que es la identidad en Él. Entonces, este afán de poner nuestra identidad en algo para poder como sostenernos, nuestra vida, que no tiene nada de malo con querer alimentarse bien, es algo que debemos hacer. Cada persona debe buscar, con el ejemplo que estoy dando, para no dejarlo ahí en el aire, no vayan a pensar que estoy en contra de las personas que quieren ser saludables, o identificarse como una persona sana, que no está mal. Identificarme con que me gustan las cosas más sanas, está bien, pero cuando cualquier cosa con la que me identifico natural va por sobre lo que soy en Él, es cuando está desordenada tu lista de prioridades. Primero eres un hijo de Dios como Pablo, tú puedes identificarte como tu nacionalidad, está bien, porque en muchos países somos bien nacionalistas y nos encanta ser de nuestro país y nos encanta cuando un representante de nuestro país está haciendo algo importante y tiene logros y decimos muy bien, me encanta porque nos representa, no está mal, pero cuando tu nacionalidad, en este ejemplo, sobrepasa y nuestra identidad como hijos de Dios, es cuando tenemos un problema. Cuando por identificarte con tu nación y ser muy nacionalista, vas a menospreciar al resto de tus hermanos porque vienen de otro país que no es el tuyo, por el cual tú amas, y vas a dañar a otros, entonces tu identidad está mal abocada y estás poniéndola por sobre tu identidad de hijo de Dios. Entonces estas cosas las vemos en la política, cuando tu identidad de tu tendencia política está por sobre el amor a tus hermanos, cuando el equipo de fútbol está por sobre el amor a tus hermanos, el nacionalismo, el feminismo, y me identifico como que soy, y así todas estas corrientes y todas estas cosas que son tan pasionales, en donde se traspasa esta línea delgada de decir, no me interesa, no me importa quién eres y si te estoy haciendo daño, pero yo soy esto y yo tengo que luchar por esto, estamos transgrediendo nuestra autoridad en Cristo. Y es ahí en donde se torna peligroso. Porque podemos tener opiniones, deseos, gustos, una tendencia que algo me parece mejor que otra cosa, me gusta un equipo y no tiene nada de malo, pero no podemos ponerlo por sobre quién somos en Cristo. Ahí es en donde está el cortocircuito. Como en para desorden. nuestra vida. Sí, el desorden. Sí, qué bueno saber eso, porque a veces nosotros nos ponemos esa presión que decíamos en la primera lección de tengo que ser esto para que me acepten. Pero es increíble ver que Dios nos acepta a pesar de las cosas que aún no hemos hecho. Así es, nos quita un peso, nos quita un gran peso y podemos descansar en una verdad, podemos tener seguridad en Él, de que es su palabra la que hace una transformación en nuestro ser interna, de adentro hacia afuera, que es estable, que es firme, que no se mueve, que no varía, y eso nos trae paz, nos trae confianza, nos trae pasos firmes. Es importante poder caminar con pasos firmes, a lo mejor no avanzar tan rápido como piensas o quisieras, pero ir con un paso firme, estable, ser personas estables en Cristo, es lo que necesitamos para poder mantenernos en nuestro caminar cristiano, siempre avanzando y no ir con altos y bajos, que es algo que
que nos afecta en el fondo y nos cansa. Amén. Pero continuemos porque está súper interesante lo que estabas leyendo todavía en Efesios. Y yo no sé si vamos a poder leerlo completo, pero estamos ayudándoles a nuestros hermanos Así es. con esta tarea de estudiar esto. Nos quedamos en el 5, creo, ¿cierto? Sí. Ya. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos muestra que nuestra identidad está basada simplemente en su amor, en su naturaleza de amor, que ha decidido adoptarnos como sus hijos por medio de Jesús, ¿cierto? Por medio del sacrificio de Cristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad, según su pura decisión por su propia voluntad de decir, los amo y quiero que sean mis hijos y quiero derramar mi amor en ellos. ¿Ya? Y eso es bueno y está conectado el 4 porque no es acerca de nosotros, nuevamente, no es acerca de lo que yo puedo hacer, no es acerca de mi habilidad, no es acerca de mi poder, es acerca de Él, de su amor. Él es quien lo inició, Él es quien lo comenzó, Él es quien lo está haciendo. Amén. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es Él quien nos hizo aceptos o nos aceptó en Él mismo. Él decidió decir, sí, esto es lo que me gusta, estos son mis hijos. Estamos los seres humanos, nuevamente, esa necesidad de aceptación que la gente busca en tu cónyuge, en tus amigos, en tus padres, en tus jefes, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de universidad, en la gente que te rodea, que te acepten, que les gustes, que piensen cosas buenas de ti, que tu fachada o lo que la gente ve sea algo que la gente diga, me gusta cómo es, me gusta cómo habla, me gusta cómo se ríe, me gusta cómo camina, me gusta cómo piensa. Es una necesidad de aceptación. Entonces, cuando las personas nuevamente están tan conectadas a la aceptación con la identidad, comenzamos a buscar estas cosas, nunca vamos a encontrarnos satisfechos en la aceptación de los demás, porque las personas, ni siquiera lamentablemente, pero las personas tenemos distintos gustos y no todas las personas les tiene que gustar cómo hablas, cómo caminas, cómo sonríes, cómo piensas. Algunas personas van a decir, a mí no me gusta. Entonces ese tipo de cosas no puede afectarnos, porque nuestra vida no puede estar establecida en la opinión de otros. No podemos buscar la aceptación en otros, porque ya Él nos ha aceptado. Qué importante. Es lo que acabamos de leer. Qué importante, pastora, porque a veces exactamente lo que tú decías, tratamos de buscar la aceptación en las personas afuera y sin a veces pensarlo, ¿no? Conscientemente no hacemos ese ejercicio de voy a tratar de agradarle para que me quieran y para poder encajar, pero realmente estamos buscando algo que solamente Jesucristo puede brindar. Sí, así es verdad, es algo que solamente Él puede brindar y es algo que Él ya nos brindó, ni siquiera es algo que tenemos que conseguir de Él, porque también podemos caer en buscar la aceptación de Dios, en que Él me ame, en hacerlo para que Él me ame, para que Él me acepte, para que Él me mire, para ser digno. Él nos ha hecho aceptos, estamos aceptados, estamos ok, Él nos adoptó, Él nos escogió, Él nos predestinó, entonces no tenemos que luchar para agradarle, porque ya le agradamos, y Él no cambia, Él no cambia, y Él se deleita en su creación, en sus hijos, ¿ok? Aquí hay un equilibrio que sí quiero detenerme, en el cual muchas veces las personas pueden decir, ok, entonces si Él me acepta, si Él le encanto, si soy tan aceptado por Dios, entonces me voy a equivocar deliberadamente, porque como me amas, su corazón no va a cambiar. Y sí, exactamente es así, su corazón no va a cambiar hacia ti y te seguirá amando, pero
como padre y como creador, no hay mayor gozo en ver a sus hijos y a su creación el, el experimentar la plenitud de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, Amén. es como ambos, como padre y como creador, no existe mayor gozo para Él que vernos crecer, que vernos avanzar, que vernos dejar de fallar en cosas que simplemente estas cosas en las que fallamos a Dios no le gustan porque nos afectan a nosotros, no por otra razón. No es que Dios no quiera que hagamos cosas porque Él es muy estricto simplemente, sino porque son cosas que nos afectan y que nos hacen daño a nosotros. Y como Padre y como Creador, Dios quiere vernos tener éxito. Dios quiere vernos caminar la plenitud de todo lo que Él nos ha dado. Entonces es un corazón de Padre y es un corazón de Creador, de que cumpla la función para lo cual fue hecho. Entonces, cuando la taza cumple la función para la cual fue creada, el creador dice, qué bueno que hice esta taza. No va a dejar de amar la taza, pero si la taza no cumple su función, está la taza y la amo, pero la hice para algo y quiero verla ejercer su trabajo, vivir para lo que fue creada. ¿Sí? Entonces, es cierto de que su amor es tan grande, su gracia es tan maravillosa, de que aun cuando nos equivocamos, Él nos sigue amando. Amén. Su amor no está en juego, pero el poder darle gozo a nuestro Creador y a nuestro Padre a través de nuestra obediencia, a través de que Él nos vea desarrollarnos en todas las cosas que nos ha dado, que le costaron tan caro a Jesús, es un gozo para nuestro Padre. Y nos gusta que nuestro Padre tenga gozo, que pueda vernos y decir, me encanta verte crecer, me acuerdo cuando esto era difícil para ti y hoy te veo vencerlo en mí, en mi gracia. No hay mayor gozo para Él que vernos vencer. Amén. Qué bueno ver como un corazón de padre, ¿no? Justamente a Dios. Y yo lo que haría en este momento para quienes nos están mirando es tomar mis apuntes y anotar todas estas cosas tan importantes, porque en el momento cuando estamos tratando de identificarnos con algo que no corresponde, es bueno poder sacar estos apuntes y recordar, oye, aquí me tengo que identificar, pastora. Así es, sí, también les recomiendo que lo hagan, que tomen nota, y como estos videos quedan ahí, quedan grabados, puedes volver, puedes ir parándolo y anotando, puedes volver a escucharlos, puedes enviarlos a otras personas, que tú digas, esta persona me hizo bien a mí, me ayudó a mí, se lo voy a enviar a mi amigo, a mi amiga, a quien sea, lo puedes hacer, van a estar ahí. Así es. Seguimos leyendo el libro de Efesios. Sí, en el 7, creo que nos quedamos ahí, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces aquí nos habla de redención, de perdón de pecados, y nos habla de que la redención y el perdón de pecados son de acuerdo a las riquezas de su gracia. Son de acuerdo no a nuestra capacidad de hacerlo bien o mal, no son de acuerdo al criterio de otra persona, cuántos pecados me perdonas humanamente, porque cada uno de nosotros podemos decir, bueno, yo te perdono una vez nomás, alguien puede decir, y otra persona puede decir, bueno, yo te perdono 4, pero 4, ya sin más de 4 no. Esto es según las riquezas de su gracia, o sea que es gigante, no se acaba, su gracia no se acaba. Esa es la redención y el perdón de pecados que tenemos, es de acuerdo a las riquezas de su gracia. El 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso quiere decir que esta redención, este perdón de pecados que nos dio tan abundantes, dice que nos dio eso en toda sabiduría e inteligencia. Él no solamente nos perdonó y nos dejó como, no sé si suena muy feo, pero nos dejó ineptos. Ok, los perdono porque ustedes no saben hacerlo bien, qué ineptos. Sino
que nos dio inteligencia y sabiduría para hacerlo bien. No sé si se entiende la idea, pero una cosa es que Dios te perdone y en ti no haya depositado en ti la habilidad de vencer, y otra cosa es que Él te perdona y más encima te da la gracia, la habilidad para hacerlo bien. Amén. Eso es maravilloso, porque no solamente te perdona, sino que te da la herramienta para vencer. Entonces Él nos ha dado, y más encima dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea que a Él le ha placido darnos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, y aquí comienza a utilizar muchas palabras Reina Valera, pero lo que está diciendo es que Él ha decidido darnos a conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio que nos ha dado a conocer? Lo acaba lo continúa explicando. El misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál? Dice en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el misterio. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las que están en el cielo como las que están en la tierra. Eso lo que quiere decir es que este misterio que Él ha decidido revelarnos es la nueva creación. En Cristo estamos completos. Y eso era un misterio antes de la redención, porque era algo que no estaba disponible para el hombre hasta que Jesús hizo la redención y la habilitó para nosotros, pero ahora para nosotros está disponible. Entonces un misterio que ha sido revelado según su beneplácito. A Él le ha placido revelarnos este misterio, no porque nos ama más que a las personas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino porque tenía que cumplirse los tiempos para llegar a este punto, no solo para redimirnos a nosotros, sino también para redimir a todos los que vinieron antes. Que creyeran en Cristo, como un trabalenguas, sonó eso, pero que creyeran en Cristo. Y cuando llegamos a eso, hay tanto gozo. Mira, a donde recién vamos por aquí por el 11 o por el 12, y hay tanto gozo que viene a tu corazón cuando comienzas a meditar en cada una de estas cosas. ¿Qué más identidad humana necesitamos cuando tenemos todo en Él, cuando comenzamos a meditar en esto? Y no solamente aquí en Efesios 1 lo podemos ver, sino que yo diría en todo Efesios nos habla de nuestra identidad, y en muchas cartas y en muchas partes de la palabra podemos alimentar esta identidad para darnos cuenta de la importancia que tiene al experimentarla. Como tú decías, Adri, no sé si fue en esta clase o en la anterior, pero tú decías que no es necesario que veamos cuáles son las identidades con las cuales no nos tenemos que identificar, las malas. No nos enfoquemos en eso, simplemente enfócate aquí. Y tu corazón se va a comenzar a identificar con esto y va a venir gozo, va a venir paz, vas a estar en paz, vas a estar diciendo como, ¿qué más necesito? Puedo dar pasos firmes, como decía hace un rato, y al poder identificarte aquí, otras cosas pueden ser gustos, pueden ser sí, esto me gusta, esto no me gusta tanto, esta música es buena, esta no me gusta mucho, este equipo me gusta, este no me gusta, pero tu identidad va a estar en él y vas a tener un montón de gustos y cosas que pueden ser de tu parecer o no, que está bien y no está mal, pero tu identidad va a estar establecida en el Creador, en el que te creó, y el que te creó sabía exactamente cuál es tu identidad porque Él te creó. Entonces Él sabe quién eres, para dónde vas y qué es lo que tienes disponible, más que tú. Amén. Justamente tú leías como por ejemplo en el versículo 5 aquí en Efesios decía, la palabra dice,
para ser adoptados hijos suyos, ¿no? Y habla de un sentido de pertenencia, y justamente antes de ver esta clase estaba leyendo un poco de la definición de por qué tener una identidad, y es por ese sentido de pertenencia, ¿no? Y Efesios habla mucho acerca de eso, de que le pertenecemos, de que soy suyo, de que ya me compraron por un precio de sangre, perdón. Y es muy importante meditar en eso, porque cuando nosotros pensamos que no pertenecemos a un lugar, lo que decíamos al inicio, yo no siento que pertenezco, tengo que cambiar para que me acepten, entender que Jesús ya me hizo suyo por su propia voluntad, creo que justamente quita ese peso que hablábamos en la primera lección, de tratar de impresionar a la gente, o de lo que tú decías, identificarme tan como esta nacionalidad o este gusto como en pasiones, sino poder caminar ya en esto, en el sentirme suyo. Oye, sí le pertenezco a alguien, oye, alguien ya me aceptó, en vez de estar tratando de buscar camino en alguien en el que ya soy. Así es, así es. Y hay seguridad, hay libertad en eso, hay una libertad en muchos sentidos, pero quiero decir en el sentido de hay libertad de que no necesitas demostrar nada, estás tranquilo. Y eso se puede transmitir, tú lo puedes transmitir, y otras personas que están buscando una identidad y intentando encajar, pueden ver en ti esto y decir, yo también quiero sentirme en paz y no tener esta constante lucha de encajar, de ser aceptado, de tener un lugar en donde a lo mejor no es tu lugar. Amén. Bueno, ya vamos llegando al final de este estudio, esta lección en el estudio de la identidad, así que te animamos a volver a leer el libro de Efesios, ¿cierto? Como decía la pastora Pame, poder poner pausa, escuchar lo que la palabra de Dios dice y tú irle interiorizando, y cada vez vamos a ir un poco más profundo, así que la idea es que tú también permitas que el Espíritu Santo te hable. Pero ahora en pantalla van a aparecer las redes sociales de nosotros para que tú también nos puedas conocer, conozcas qué es lo que hacemos también, y puedas ir a algunos estudios previos que tenemos acerca de la palabra de Dios para que sigas creciendo en el conocimiento de ella. Pero no me quiero ir de esta lección sin antes orar, pastora Pame, sin antes que oremos por todas las personas que nos están viendo y por este tema de la identidad que es tan importante, aprender a identificarnos como Jesucristo. Amén. Sí, claro que sí, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de ti, Señor, no solamente las personas que están viendo estas clases, sino también nosotros, Adri, yo, el equipo que estamos trabajando para hacer esto, porque sabemos que el descubrir nuestra identidad en ti, Señor, es algo que no se acaba, que es constante, que es tan grande, y que podemos trabajar en conocerlo, que podemos ir cada vez más profundo en esas riquezas de la gloria de esa herencia tan grande que tenemos en Él, en ti, Señor. Así que te damos gracias, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que estás haciendo una obra en nosotros, Señor, una obra grande en nuestro interior, cambiando nuestra identidad, cambiando y poniendo nuestros afectos en las cosas de arriba, en las cosas tuyas, Señor, de una manera tan genuina, tan de ti, Señor, que no requiere un esfuerzo natural humano, sino que es por tu gracia, Señor. Nuestros afectos comienzan a cambiar, nuestra mirada comienza a estar puesta en las cosas que nos benefician y que tú has provisto para nosotros, Señor. Así que te damos gracias, papá, una vez más. Gracias, Señor, porque tú llevas estas enseñanzas, Señor, a las personas que necesitan oírlo, a las personas que necesitan cambiar y poner su identidad en ti, Señor. Así que te damos gracias, papá, que la palabra está corriendo sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora Pame, por acompañarnos. No sé si quieres despedirte, decir algo a la gente. Claro, despedirme, darles muchas gracias por estar atentos, por escuchar, y les dejo súper invitados a la siguiente, a nuestra tercera sesión, para seguir hablando de esto. Así es.
Muchas gracias, pastora Pami. También dejarles con este pensamiento, no fuimos creados para tratar de buscar aceptación, sino que ya hemos sido aceptados por Jesús y en esto podemos caminar en esta lección de identidad. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente sesión aquí en este estudio de la identidad. Chao, chao.